El otro día vi yo una foto en el Facebook, no sé si era en el Facebook o en el WhatsApp, no sé, de una mujer que se había hecho una foto justo después de dar a luz. Y ella estaba así, riéndose, después de dar a luz a su bebé, pero al lado estaba su marido en el suelo, desmayado, y los médicos alrededor de él, ¿no? Héctor, no sé cómo lo viviste tú. Sí, ya me contarás. Bien, vamos a pasar ahora a escuchar y a meditar en la palabra del Señor. Ayer estuvimos una noche muy bonita con las parejas. No sé cuántos estuvieron anoche. De los que están aquí, ¿cuántos estuvieron anoche las parejas? ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Acabamos tarde, pero habéis venido, ¿eh? La verdad que fue y los jóvenes también, que estuvieron sirviendo, poniendo el café, quitando el café. Vamos, fantástico. No sé si os dieron propina. ¿Os dieron propina? ¿No? Esas parejas. Fue muy bonito, la verdad. Y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Me gustaría que predisponiéramos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que el Señor quiere compartirnos hoy. Va a ser una palabra sencilla, no muy larga, cortita, pero podemos sacar muchos aspectos para aprender de ella. Así que vamos a abrir la Biblia por Juan, capítulo 8, y vamos a leer esta bonita historia, Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Seguramente la habéis escuchado muchas veces. Es una historia muy conocida. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Dice así la Escritura: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué nos dices, Señor? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: wow, lo que les dijo, ¿eh? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete. Amén. Señor, ponemos tu palabra delante de ti. Queremos que tú puedas hablarnos. Queremos que tu palabra en esta mañana, en esta celebración de vida, pueda, Señor, impactar en nuestro corazón y tocar nuestra mente. Queremos escucharte a ti y queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta pequeña meditación que vamos a hablar, de la que vamos a meditar hoy, siendo dadores de gracia. Siendo nosotros como iglesia, tú como creyente, siendo un dador de gracia. ¿Qué significa eso? Una persona que da gracia a los demás, que ofrecemos amor incondicional, gracia a otros. Porque en este pasaje que hemos escuchado, vemos a Jesús de Nazaret obrando de una manera extraordinaria. Me encanta ver a Jesús obrar. Soy un enamorado de la vida y de la conducta de Jesús. Cuando veo a Jesús haciendo cosas, diciendo cosas, digo, bueno, aquí hay algo que Jesús quiere enseñarme, seguro, seguro. Porque el Señor
siempre que obra, siempre que hace algo, tiene una intención, tiene un propósito. Y yo veo su vida y digo, quiero aprender de él. No sé si te pasa a ti, pero sería bueno aprender de todo lo que el Señor nos dice y de cómo Él actúa. Y en este pasaje encontramos una acción de gracia extraordinaria de Jesús hacia una mujer que la habían pillado en pleno acto de adulterio. Este pasaje nos enseña a cómo ser nosotros dadores de gracia. Porque estamos aquí de prestados. Estamos aquí por gracia, por puro regalo de Dios. Es el Señor quien nos ha dado la posibilidad de vivir con gracia, por su amor, por ese regalo inmerecido que no merecíamos, pero que el Señor nos ha dado. Nuestra historia, la historia de tu vida, se escribe con unas palabras que son abrumadoras y tienen que ver con estas palabras: gracia. Estás aquí por gracia, no te lo mereces, no me lo merezco. Nadie es suficientemente bueno como para poder conseguir ser salvo. La gracia nos inunda. La gracia es lo que nos hace libres. La gracia del Señor. Mira, Dios creó al ser humano. Creó al hombre y a la mujer. Y los creó diferentes. Ayer los que estuvieron aquí en la charla de las parejas se dieron cuenta de que el hombre y la mujer son muy diferentes. Muy diferentes. Y eso les puede complementar. Eso es algo, no es malo, es algo muy positivo y muy bueno. Sería muy aburrido que todos fuéramos iguales, ¿no? Hombre y mujer, con una intimidad con el Creador. Estaban creados para tener una relación profunda, íntima, con su Creador. Sin embargo, conocemos la historia, sabemos lo que ocurrió. Y no fue un cuento, fue una realidad. Pasó hace muchos años. Casi 6.000 años atrás, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios les había dicho, esta es mi ley, el alma que pecare, ¿qué? Morirá. Lo tenéis que saber, Adán, lo tienes que saber, Eva. Si me desobedeces, si pecas, vas a morir. Esa era la ley de Dios. El hombre y la mujer, engañados por la serpiente astuta y sigilosa, cayeron en la trampa del diablo y de Satanás y decidieron desobedecer al Señor. Decidieron comer del fruto prohibido. En ese momento rompieron la ley de Dios. En ese momento la justicia de Dios cayó sobre ellos y entró en ellos y en el mundo entero la muerte, la enfermedad y el dolor. A partir de ahí, el ser humano ha vivido de una manera desgraciada. La muerte ha pasado de hombre a hombre, de generación en generación a nuestros días. Y el Señor Jesús, o el Señor, el Padre, dijo, bien, si queréis ser perfectos y decidís vivir una vida alejados de mí, aquí tenéis la ley. Si queréis vivir por vuestra propia cuenta y si queréis aún así poder llegar a donde yo estoy, aquí tenéis la ley, cumplirla y seréis perfectos. Y les dio la ley, los mandamientos. Sin embargo, ¿cuántos conocen aquí los mandamientos? ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa con el ser humano? Por muchos mandamientos que tenga, ¿qué le ocurre? El hombre y la mujer intentando cumplir los mandamientos, resulta que ninguno puede cumplirlos. Nadie puede cumplirlos. Por más que te esfuerces en cumplirlos, acabas fallando. Acabas desobedeciendo, acabas mintiendo, acabas teniendo deseo en tu corazón, pensamientos ilícitos. Nadie de los que están aquí presentes, ni nadie de los que han vivido en la faz de la tierra, a excepción de Jesús de Nazaret, puede cumplir los mandamientos. La ley no podía salvar a nadie porque nadie podía cumplir la ley. Así que el ser humano estaba condenado a la muerte, alejado de Dios, no pudiendo cumplir la ley, porque si fallas en uno, ¿qué? Fallas en todos. Tenías que ser perfecto para estar en la presencia del Señor. Y así vivía el ser humano hasta que de repente, ante la asombrosa mirada de los ángeles celestiales, aparece un bebé.
envuelto en pañales, como Roma. ¿Dónde está Roma? Se fue a comer. Apareció ese bebé envuelto en pañales, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Ese niño era Dios hecho carne. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre, a todos esos les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ese bebé, Jesús de Nazaret, que nació en un pesebre y murió en una cruz, cumplió la ley. Fue perfecto en todos sus caminos. La ley decía que el alma que pecare, morirá. Y él dijo, voy a cumplir la ley, voy a hacer justicia. Así que voy a cargar en mi vida, en mi cuerpo, la muerte, el pecado de toda la humanidad y yo pagaré por ellos. ¿Cuánto debes, José? Debo mi vida. Y Jesús dice, yo la voy a pagar por ti. Yo voy a hacer justicia por ti. Porque el sacrificio de Jesús por mí, por ti y por toda la humanidad nos permite cumplir la ley porque Él la cumplió. ¿Se entiende esto? Y nos hace entrar en una era diferente. Ese hombre que murió en una cruz, Jesús de Nazaret, que nació en un pesebre, al tercer día resucitó. Jesús vive. Él está vivo. Adoramos a un ser vivo. Vivimos y creemos en alguien que es real y que está vivo y que está aquí presente, aunque no lo veamos. Habita en nuestro corazón y está en medio de su iglesia. Y ese ser, Jesús de Nazaret, un día volverá. Y lo estamos esperando. Y ya queda poco, ¿eh? Tenemos que hablar, bueno, Juanjo habla mucho de esto. Jesús de Nazaret, cuando resucita, nos permite entrar en una era extraordinaria, que es la era de la gracia. Estamos viviendo en la gracia de Dios. No merecemos ser salvos, pero Él nos da ese favor inmerecido, porque nunca podremos cumplir la ley por nosotros, pero sí por Él. Así que ahora, a través de la sangre de Jesús de Nazaret, a través de su sacrificio en la cruz, tú y yo podemos ser redimidos, podemos ser perdonados, podemos ser adoptados, podemos ser transformados por medio de su gracia, sin merecerlo. Dice Efesios 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, para que nadie se jacte. ¿Por qué soy salvo? ¿Porque me lo merezco? No. Porque hay una gracia de Dios para tu vida, un regalo para ti, algo inmerecido. La gracia es la expresión del amor de Dios hacia nosotros, hacia todos los que creemos en Él. Es un regalo inmerecido. Su amor nos impacta por medio de su gracia. Así que todos podemos ser salvos a través de Jesús de Nazaret. Mira que dice, abre Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Lo tenéis? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. ¿Qué podremos decirle nosotros a Dios? Señor, mira todo lo que he hecho por ti. Pero si Dios ha escogido lo peor, nos ha escogido a nosotros lo vil, lo necio, lo que no vale, lo que no sirve para transformarnos y mostrar al mundo entero lo que podemos ser a través de su gracia, por su favor inmerecido. Así que la gracia es algo tan extraordinario, tan abrumador, tan impresionante en nuestras vidas, que haríamos bien en conocer más lo que significa la gracia de Dios. No merecíamos ser salvos, pero Él, por su gracia, nos ha dado esa salvación. Mirad, a veces vamos a hacer algunos matices, ¿no?
Cuando hablamos de gracia, y a veces se confunde un poco con misericordia, son muy parecidas, pero hay algunos matices que me gustaría señalar. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de cuando somos misericordiosos, es cuando no le damos al otro el mal que se merece. Soy misericordioso cuando te mereces un mal, un castigo, y no te lo doy. Tengo misericordia. La gracia tiene que ver con, no solo no te doy el mal que mereces, sino que la gracia es el bien que no mereces, te lo doy. ¿Se entiende esto? Es decir, la gracia va un paso más allá. No solo no te doy el mal, sino que el bien que no mereces te lo doy. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Imaginaos, os voy a poner una ilustración. Tú vas con tu coche a 140 por la autovía. No ir a 140 nunca, ¿eh? Vas por la autovía a 140 y de repente pasa la policía que te ve, pasas por al lado de la policía y tú te das cuenta que la policía estaba ahí como un... ¿Sabes que a veces te ponen con un coche de estos camuflados? ¿No? Yo siempre que veo un coche por ahí apartado, Ana me dice, la poli, la poli. Pero no porque vayamos rápido, ¿eh? No. Y entonces automáticamente pisas el freno para ir más despacio. Pero imagínate que te pilla, 140. Bien. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la policía no te detiene? Porque tienes suerte, ¿vale? Si la policía no te detiene, tienes suerte. Si la policía te detiene, perdone, señor, perdone, pare usted aquí. Se ha dado cuenta de que aquí solo se puede ir a 120 y usted va a 140. Así que mira, le voy a dar una receta para que usted se acuerde de este momento. ¿Eso qué sería? Justicia, ¿no? ¿Es justo o no es justo? Bueno, algo diría, para mí no, ¿no? Pero la ley dice no puedes ir a más de 120. Yo voy a 140, la justicia es multa, ¿vale? Bien, sin embargo, si el policía me detiene y no me multa, el mal que mereces no te lo doy, eso sería misericordia. Y si el poli me detiene y encima me dice, mira, te tengo que multar, pero voy a hacer una cosa, yo voy a pagar la multa. Dices, bendito policía. Eso sería gracia, ¿verdad? Paga por mí, me da el bien que no merezco. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, ha pagado por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Efesios 2, del 1 al 9, si queréis acompañarme en la lectura. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros pecados pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, qué tremendo es esto, por su gran amor nos dio la vida con Cristo, aún a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, por gracia somos salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza ¿de qué? De su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia nosotros hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No por nuestras obras, no por nuestros merecimientos, sino por Él. No nos podemos jactar, es su gracia. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, de su amor y de su gracia. Y ahora, como iglesia,
tenemos un tremendo desafío. Si Dios nos ha salvado por la gracia inmerecida, si Dios nos da el bien que no merecemos, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos un desafío tremendo porque el Señor nos dice, Mateo capítulo 10, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, ¿qué? ¿Cómo sigue? Dad de gracia. ¿De gracia recibiste? Sí, Señor, he recibido de gracia. Bien, ahora da de gracia. ¿Recibiste favor inmerecido? Sí, Señor, he recibido tu gracia, tu favor inmerecido, tu amor extraordinario en mi vida, de perdón, de sanidad, de restauración. Y el Señor te dice, dalo. Sé un hombre de gracia. Sé una mujer de gracia. Sé un joven de gracia. El otro día me decía un joven, ¿sabes de qué se ríen los ángeles? ¿Sabes de qué se ríen los ángeles? Y yo digo, ¿de qué se ríen? Y me dice, pues de la gracia de Dios. Estos jóvenes, ¿eh? Chajú, ¿eras tú el que me lo dijo? La gracia, algo extraordinario y profundo. Así que tenemos que aprender a dar de gracia, a ser un pueblo, hombres y mujeres jóvenes que dan de gracia. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo yo vivir una vida dando de gracia? Bien, vamos a ver algunos detalles de esto. Rápido, ¿verdad? Porque en esta historia que hemos leído, Jesús nos muestra cómo vivir dando gracia a los demás. ¿Qué es eso? ¿Cómo son las personas que dan gracia? Hoy en día hay personas, muchos, incluso creyentes, que no son de gracia, que no son personas que viven con gracia hacia los demás. A veces nos encontramos con que somos más de crítica, de justicia, de poner los puntos sobre las is especialmente. Pero el Señor nos dice, mira, ¿recibiste de gracia? Sí, pues dalo. Porque tú no te mereces nada tampoco. Entonces, vamos a ver un poquito más qué es eso de dar de gracia. ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres jóvenes que damos de gracia? Bien, esta historia que hemos leído la conocemos muy bien. Y aquí hay algunos elementos a resaltar. Lo primero, si queremos ser hombres y mujeres de gracia, lo primero, como Jesús de Nazaret, vamos a leer la historia, Juan capítulo 8, ¿lo tenéis? Juan capítulo 8, versículo 1, dice, Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Jesús dónde estaba? En el monte de los olivos. ¿Qué hacía Jesús en el monte? ¿Cómo? Orar. Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Enseñar, servir. O sea, este es el itinerario de Jesús. Monte, templo, monte, templo, monte, templo. Oraba, servía, oraba, servía, oraba, servía. Bien, si queremos ser dadores de gracia, hombres y mujeres que muestran al mundo entero la gracia de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de monte y de templo, de oración y de servicio. Nunca podremos ser hombres de gracia, vidas que otorgan gracia, si no estamos conectados a la fuente. Si no estamos conectados a la fuente de gracia, que es el Señor Jesús, que es su amor, que es su presencia. Jesús en el monte del Calvario, cuando estaba a punto de ser crucificado. ¿Os podéis imaginar eso? Jesús a punto de derramar su última gota de sangre. Sus amigos le iban a abandonar. La gente que más quería le iban a traicionar. El Padre le iba a dar la espalda. El mundo entero caía sobre sus espaldas. Los pecados de toda la humanidad, como aguijones, iban a hincarse en su alma y en su corazón. Y en medio de toda esa realidad, Jesús va y es un hombre de gracia. ¡Wow! Nosotros
¿qué hubiésemos hecho? Cuando en nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, alguien nos hace algo que no nos gusta, muchas veces nos damos gracia. No damos gracia. Pedimos, Señor, ilumínalo o elimínalo. Y el ilumínalo lo decimos despacio, o elimínalo. Lo hacemos con más fe eso, ¿no? ¿Dónde está la gracia ahí? Pero qué gracia, ¿no? Jesús en el monte de los olivos dice, Padre, 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 perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que se hace. Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este mal, perdónalos, porque no saben lo que se hace. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa fuerza antinatural? ¿Cómo es posible que alguien que está muriendo en una cruz, derramando su sangre, pueda decir una cosa tan antinatural como perdónalo? Esto no sale. Es que a veces hablas con hermanos y les dices, bueno, es que tienes que perdonar. Dices, es que no me sale. Es que tienes que hablar con él, es que no me sale. Es que tienes que mostrar misericordia. Es que no lo siento. ¿Y? No va de sentimientos. Si no te sale, ¿sabes qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Claro, hay que orar. Siempre, y hay que subir al monte y hay que orar. Y si no te sale, y oramos y no me sale, y oramos y no me sale, ¿qué tenemos que hacer? Lo saco yo. Lo saco yo, voy yo a dar ese paso, voy yo a acercarme, no me voy a dejar llevar por sentimientos o por emociones, soy yo el que doy ese paso, el que me acerco. ¿Os acordáis de Esteban, el apóstol? Esteban estaba predicando, era un hombre lleno del Espíritu Santo y le cogen y le empiezan a apedrear. ¿Os acordáis de la historia? ¿Sí? Y es algo muy parecido a lo de Jesús de Nazaret. Y en medio de esa realidad, Esteban ve una visión y los cielos abiertos y ve al Señor y les dice, mientras le apedreaban, lo mismo. Padre, no le tengas en cuenta sus pecados. En Hechos capítulo 6, versículo 8, dice que Esteban estaba ¿cómo? ¿Lleno de qué? Lleno de gracia. Lleno de gracia y de poder. Estaba lleno de gracia y puede enfrentarse a la maldad de otros, dándoles el amor que ellos necesitan. Así que la gracia es algo antinatural. No esperes que te salga como si fuera eso natural. Hay que trabajarlo. Se trabaja desde el monte, orando, clamando, conectándonos con la fuente, llenándonos de su espíritu y en el servicio diario. En la iglesia, en tu casa, con tu hijo, con tu mujer. Ojalá fuéramos maridos de gracia, que damos gracia a nuestras esposas. Ojalá fuéramos esposas de gracia, que se comportan dando gracia a su marido. Ojalá fuéramos madres o padres de gracia. Y no tanto de justicia o de razón, de gracia. Pero no podremos serlo si no nos nutrimos de la fuente. Sí que esta es la primera característica de las personas de gracia. Se conectan con la fuente, que es el Padre. La segunda característica la vemos en el versículo 3 al 6. Vamos a leerlo. ¿Lo tenéis? Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces, mirad lo que dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, ¿esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio? Y la ley que nos mandó Moisés dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues, Señor? ¿Qué dices? Y el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Vale. En segundo lugar,
la verdadera gracia discierne la situación. La verdadera gracia no está con los ojos tapados. Las personas, hombres y mujeres que dan gracia, saben lo que está ocurriendo. No es que, no pasa nada, no pasa nada. Cierro los ojos ante lo que pudiera estar aconteciendo. No. Jesús sabía lo que estaba pasando, sabía que le estaban tentando, discernía la situación, era consciente de lo bueno y de lo malo. No se tapó los ojos ante lo que estaban intentando tramar. Actuar con gracia no significa tapar nuestros ojos y pensar que todo está bien, que no pasa nada. La persona que actúa con gracia en casa, con su marido, con su mujer, con sus hijos, no se tapa los ojos diciendo, no pasa nada. No, sí que pasa. Hay cosas que no están bien y yo me doy cuenta y lo sé. La mayoría de las problemáticas que vienen en las familias o en las parejas es porque casi todos quieren tener razón. No, porque esto es así, no, porque es así, no, pero ese es tu punto de vista, no, porque tú no te das cuenta cómo es, no, porque eso no es verdad, lo que tú dices no es así. Y ambos, pam, empiezan a una especie, se convierten en rivales en medio de la relación. Es un pulso a ver quién tiene la razón. Pero no se dan cuenta que ambos pierden. Porque la mayoría de las relaciones tienen que estar, lo que el Señor nos enseñó es que nuestras relaciones tienen que estar basadas en la verdad, discerniendo la situación, sabiendo cuál es el terreno, que te conozco, que sé cómo eres, que sé lo que hay, que te he pillado, bacalao. No cierro los ojos, sé lo que hay, pero me baso en la verdad, pero me guío en la gracia. Me guío en la misericordia. Es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús me vio a mí, te vio a ti, y dijo, ¡guau! No hay por dónde cogerte, José. ¡Qué verdad! Pecador, mentiroso, etc. Pero eso soy yo, ¿eh? Yo sé que tú eres distinto. Pero esa es la verdad. Esa era mi verdad. Sin embargo, el Señor Jesús ve la verdad y se mueve por misericordia. Y se mueve por gracia. Discierne la verdad. No la esconde. Así que esto es importante. En tu casa, en tu familia, en tu hogar, no cierres los ojos. El verdadero dador de gracia es consciente de la realidad. La discierne, la palpa, la observa. Ese es el segundo punto. El tercero, vamos a seguir leyendo. Versículos 6 y 7 dice... El versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés, decían apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y mira el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Hasta el 7. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que lance la primera piedra. ¿Qué hace el Señor Jesús aquí? Mira, estaba la mujer desnuda, ahí, delante de él, y él se pone así, a escribir en el suelo. ¿Qué estaría escribiendo? Algunos dicen, no, era una parte del Nuevo Testamento. No, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Todos recriminándole, Jesús, mira a esta mujer pecadora, tienes que hacer algo, la ley dice que tenemos que matarla, es una mujer mala, perversa, mentirosa, hay que pegarle, hay pedradas. ¿Y Jesús qué hacía? Parecía que no iba con él, ¿eh? Parecía que no iba con él. Y claro, cuando Jesús pasaba del ambiente, ¿qué hacían los otros? Más. Pero no te das cuenta, pero quieres hacer algo, y más. Y Jesús, ¿qué pasa? Hasta que de repente se levanta y los pone a todos en su lugar. Pero en tercer lugar, la gracia no le da cabida a las acusaciones. No se recrea en la situación mala que el otro
está viviendo. El verdadero dador de gracia no apunta con el dedo, no acusa, no critica, no se revuelca en lo que el otro está haciendo mal. No está cargado de reproches hacia el otro. No le acusa con el dedo constantemente, ni mucho menos. El verdadero dador de gracia se fija en la persona y es sensible a su realidad. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe que esta mujer que había sido encontrada en el mismo alto del adulterio estaba sufriendo. Y todos la estaban reprochando. Y allí no había gracia, pero Jesús era el hombre, el dador de gracia por excelencia. Y Él no tenía reproches. Y Él no tenía críticas. Y Él no tenía acusaciones. No, Jesús era diferente. Jesús es el maestro de los maestros y nos enseña el camino. Y ahí estaba el Jesús, ignorando la crítica, no acusando, no reprochando, sino viendo la sensibilidad de esta mujer, intentando protegerla. Mira, no te voy a exponer, no voy a exponer tus vergüenzas. No, estás en el suelo, desnuda. Jesús estaba ignorando la situación y centrándose en la necesidad. Qué hombre Jesús, ¿eh? Qué ejemplo para nosotros. Jesús no se carga de reproches. ¿Os acordáis cuando Pedro, qué hizo Pedro? ¿Lo negó? 3 veces lo negó. En el momento cuando estaba a punto de llevarlo para crucificarlo, se va al patio donde estaban todos y empieza: oye, ¿tú no lo conoces a este? No, yo no conozco. Oye, pero ¿tú no eres de ellos? Yo, ¿de ellos qué va? Dice, pero tú... Y empezó a maldecir. Y en ese momento que habían apresado a Jesús de Nazaret, lo sacan, Jesús le mira, Pedro le había negado 3 veces, Pedro le mira y Pedro se rompe y empieza a llorar. Ya no vuelve a ver a Jesús de Nazaret hasta la resurrección. Claro, Pedro y Jesús se encuentran un par de veces, pero Jesús no le dice nada después de la resurrección. Y yo creo que Pedro estaría diciendo, bueno, ya se ha olvidado. No me ha dicho nada, ha aparecido a unos cuantos y yo estaba ahí y qué bien, se ha olvidado. Pero Jesús no se olvida. Y en un momento determinado, Pedro y Jesús están en la playa y dice, Jesús, esta es la mía. Pedro, campeón, ven un momento. Sí, maestro, dime. Pedro, ¿me amas? Ahí estaba el Señor tratando a Pedro. Pero Jesús de Nazaret, que es un hombre de gracia, que da gracia, ¿estaba reprochándole algo? ¿Estaba criticándole? ¿Estaba acusándole? Mira que tenía. Pedro, hombre, ¿cómo has hecho esto? Pedro, tío, o sea, estoy contigo, te he dado peces, una pesca milagrosa, has visto tantas cosas, no me esperaba esto de ti. Mira, podrías haber actuado de tantas maneras, pero actuar así, mira, te has caído lo más bajo posible. Menos mal que yo soy misericordioso y de gracia, pero Pedro, ¿actúa así el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Y la gracia no se revuelca en la crítica, no se revuelca en el reproche, no se revuelca ahí, sino que es sensible a la necesidad del otro. ¿Me amas? Sí. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes. Vamos a por el cuarto. ¿Os lo estáis apuntando? ¿Sí? ¿Chajú, lo estás apuntando? ¿Sí? Luego lo pasas que hay alguno que no lo está apuntando, ¿vale? Muy bien. Vamos a por la cuarta característica de los hombres de gracia. La verdadera gracia, una de las características la vemos en el versículo 7 y 9. Vamos a seguir con la historia. Dice así: y como insistían en preguntarle, insistían, entonces el Señor Jesús se enderezó y les dijo, a ver, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En cuarto lugar, la verdadera gracia hace consciente el pecado. Los hombres de gracia, las mujeres de gracia, hacen conscientes lo malo, el pecado. No solo disciernen lo que está ocurriendo, sino que les hace ver al otro la falta, el pecado. Es lo que hizo Jesús ahí. Les hizo ver a todos su propia maldad. Evidenció el pecado y la carencia. Con amor, sí, pero también con claridad. Jesús actúa con gracia evidenciando el pecado del pueblo y de la mujer. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien se porta mal, la persona que tiene gracia también tiene que evidenciar eso. Oye, discierno la situación, sí, pero mira, esto es lo que está mal. Esto es lo que está mal y hay que evidenciarlo también. El pueblo entero se dio cuenta de que era un pueblo pecador. Jesús le dice, mira, quien de vosotros esté libre de pecado, ¿qué tiene que hacer? Que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Así. Desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Se fueron. Y la mujer también era consciente de que había pecado. La mujer también era consciente de que lo había hecho mal. La mujer se dio cuenta de su propio pecado porque el verdadero dador de gracia apunta a lo que no está bien y lo hace florecer. Cuando Jesús me llamó a mí personalmente, apuntó a mi pecado y me hizo ser consciente de mi maldad. La gracia hace consciente de la maldad. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque entonces, cuando somos conscientes de lo malo, es cuando podemos empezar a darnos cuenta de la gracia de Dios que abunda en nuestra vida. Es bueno decirle a tu pareja, mira, esto no me gusta, esto no está bien, esto me hace sentir mal. Es bueno decirle a tu hijo lo que no está bien, es bueno decirle a tu padre, a tu madre. La gracia no significa lo que quieras y no apunta a lo que está mal, no. La gracia también apunta a que aflore lo malo. ¿Para qué? Porque aquí vamos a acabar con la última característica. Versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, Señor, ninguno, no hay nadie, ninguno, se han ido. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En quinto lugar, la verdadera gracia restaura, da una nueva oportunidad y pide cambios. ¿Se entiende? La verdadera gracia restaura, da una nueva oportunidad y pide cambios. ¿Dónde están los que te estaban acusando? Se han ido, Señor. Vale. Mira, yo tampoco te voy a acusar. Tú sabes tu pecado, tú sabes tu maldad, ha florecido, la hemos visto, pero yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dice? Vete y no peques más. No es, ahora puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. No, vete y no peques más. Porque necesitamos cambios. El dador de gracia no es aquel que dice, bueno, pues ya está, ancha es Castilla. No. Es vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. No sigas por ese camino. No actúes igual. No te comportes igual. No sigas haciendo lo mismo que estás haciendo. Yo te perdono. Hay una restauración. Doy una nueva oportunidad. Pero no lo vuelvas a hacer. Cambia. Pedro, ¿me amas? Sí. Bien. ¿Me amas, Señor? Sí, me amas, bueno, Señor, tú sabes que te amo. Apacientas mis ovejas. Tienes una nueva oportunidad.
vas a madurar, vas a crecer. Dios siempre restaura. Mira, 2 Corintios 6, capítulo 1. 2 Corintios 6, versículo 1 dice: no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. A veces recibimos en vano la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no la damos. Porque no la damos. Y nos la quedamos nosotros y seguimos viviendo como si no pasara nada. Y el Señor nos dice: yo tampoco te condeno, no lo hagas más, y nosotros seguimos haciéndolo. Bueno, eso es una gracia en vano. Porque no hay cambios en nuestra vida, porque no hay transformación. Y esa mujer que había pecado, que había sido una mujer adúltera, salió de allí perdonada y transformada por el poder de la gracia. Se encontró con el dador de la gracia, un hombre extraordinario, Dios hecho carne, el ser humano más maravilloso que jamás ha pisado la tierra. Un hombre vestido de gracia, dador de misericordia y de nuevas oportunidades. Y nos enseña a nosotros que tenemos un desafío por delante. Y ese desafío es: ¿de gracia recibiste? Da de gracia. Pero no des de gracia de cualquier manera. Dala como Jesús nos enseña. El verdadero dador de gracia, primero, vive una vida de monte y de templo, de servicio, de oración y de servicio. Segundo, el verdadero dador de gracia discierne la situación, es consciente de la realidad, no se tapa los ojos. Tercero, el verdadero dador de gracia no da cabida a las acusaciones y los reproches. No se ensaña en la persona que ha cometido el error, no. Es sensible a su necesidad, la cuida y la protege. 4. El verdadero dador de gracia hace consciente el pecado, la maldad y lo que no está bien. Y 5. El verdadero dador de gracia da una nueva oportunidad y pide cambios. El Señor nos dice: no te condeno, vete y no lo hagas más. Vamos a orar, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y nos damos cuenta de tu amor, de ese amor que no merecemos, de ese amor que tú has derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos damos cuenta de eso, Señor. Somos conscientes de tu gracia, de tu favor inmerecido, de que tú nos has amado incluso antes de que nosotros fuéramos conscientes, Señor. Y te quiero pedir perdón, porque muchas veces no puedo dar gracia porque no estoy conectado contigo. Y hoy, Señor, escuchando tu palabra, me doy cuenta que necesito subir más al monte. Y a veces, Señor, no solo subir al monte, porque en muchas ocasiones, Señor, tal vez me quedo en el monte y no bajo a la tierra. Y no estoy en el servicio, en las primeras líneas de batalla, en las necesidades de los demás. Ayúdame, Señor, a servirte a ti, Señor. Me doy cuenta, Señor, que muchas veces no discierno lo que pasa. Y quiero ser un hombre, Señor, como tú, que es consciente de dónde vienen las batallas, de dónde vienen las tentaciones. Ayúdame, Señor, a discernir la situación en la cual tú me pides que dé gracia. Ayúdame, Señor, a que cuando alguien falla y alguien comete errores y me duele, no me cargue de acusaciones, de reproches y de críticas. No, Señor, tú no lo hiciste. Me has amado a pesar de cómo yo soy. Y esa realidad me ha transformado, Señor. No te importaba de dónde venía ni a dónde iba, ni siquiera lo que había hecho. Me has amado y sanado mis heridas, Señor, y no me has preguntado nada. Era una oveja perdida y has ido a por mí. Y cuando me has encontrado en medio de los arbustos, no ha habido reproches, no ha habido acusaciones, solo tus brazos de amor.
salvando y restaurando mis heridas. Quiero hacer eso, Señor. Yo sé que no es natural, por eso te necesito a ti, Padre. Ayúdanos también, Señor, a poder evidenciar lo malo, el pecado, a no taparlo. La verdadera gracia hace florar lo que no está bien. Y eso es tan importante, Señor, porque solo así podemos tomar conciencia y hacer lo que tú nos pides, que es poder cambiar. Ayúdanos a dar oportunidades a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros esposos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de gracia y a cambiar, especialmente nosotros, a cambiar para ser más como tú eres, Jesús. Hoy aprendemos de ti, Jesús de Nazaret, porque tú eres gracia pura. En el nombre de Jesús. Amén.